Hola a todos. Esta noche vamos a un lugar en el que la mayoría de la gente nunca espera encontrarse. En lo más profundo de una traición disfrazada de amor. Del tipo que no viene de extraños, sino de las personas que criaste, en las que confiaste. Y a quienes les habrías dado el mundo entero. Probablemente no sobrevivirías a esto si te pasara a ti. No sin endurecerte un poco. Quizás incluso volviéndote más fría. Pero, sin duda, más inteligente. Así que antes de que te pongas demasiado cómoda, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte. Pero solo si de verdad te gusta lo que hago aquí. Y oye, déjame en los comentarios desde donde me escuchas y qué hora es por allá. Siempre me encanta saber quién está despierta conmigo a esta hora. Ahora apaga las luces. Quizás enciende un ventilador para tener un ruido suave de fondo. Y empecemos el viaje de esta noche. La tetera aún silbaba. Cuando me di cuenta de que toda mi vida se había estado deshaciendo en silencio. A mis espaldas. Lo recuerdo como si fuera cristal. Sentada en mi pequeña mesa de cocina. La luz del sol colándose entre las cortinas de encaje. Una taza de té de manzanilla medio revuelta a mi lado. Ese tipo de momento de paz que, si hubiera sabido lo que venía, me habría aferrado a él un poquito más. La llamada telefónica no era para mí. Era Greg. Mi hijo. Mi único hijo. Estaba en la línea con Mia, su esposa. Me habían pedido que esperara en silencio mientras resolvían algo con el prestamista de la hipoteca. Y, por supuesto, me quedé. ¿Por qué no lo haría? Acababa de transferir el último pago de su casa. Cada centavo. La casa que les ayudé a comprar para su familia. Para el futuro de mi nietecito. Se suponía que era un regalo. Un legado. No sabía que era una trampa. La risa vino primero. Suave, como un trueno lejano que retumba a través del altavoz. Y luego la voz de Greg. Todavía tan familiar, que dolía. Incluso mientras sus palabras me atravesaban como cuchillas. Es demasiado tonta para saber lo que realmente está pasando, se rió. Casual. Despreocupado. Como la gente habla cuando cree que nadie la está escuchando. Me congelé. La cucharita cayó al suelo, pero apenas la oí. La voz de Mia se sumó. Ligera, aireada, llena de diversión. Honestamente, prácticamente nos lo entregó todo. Es patético. No podía moverme. El aire en mi cocina se espesó. Apretando contra mi pecho. Como la niebla que se mete por la ventana. Ella cree que está ayudando, dijo Greg, soltando una risita. Es perfecto. Mientras siga firmando ¿dónde le decimos? ¿A quién le importa lo que piense? Mi mano temblorosa flotaba sobre el teléfono. Podría haber colgado en ese momento. Parte de mí quería fingir que no lo había oído. Aferrarme a la ilusión como una niña con una manta demasiado raída como para darle calor. Pero no lo hice. Escuché. Dejé que cada palabra fea me golpeara, fría y constante. Hasta que la realidad se hundió tan profundamente que se arraigó en mis huesos. Mi hijo. El niño que crié sola después de que su padre, Warren, muriera demasiado joven. El hombre en quien confié todo lo que me quedaba. Me veía como una herramienta. Un medio para un fin. Nada más. La traición no fue ruidosa. No entró rugiendo como un huracán. Se asentó en silencio. Como el lento y helado goteo del invierno colándose por los marcos viejos de las ventanas. Presioné el botón de colgar. La línea quedó muerta. La tetera seguía chillando en la estufa. La apagué con las manos temblorosas. Mi mirada cayendo sobre el pequeño frasco de vidrio que Mia me había regalado la Navidad pasada. Té de lavanda. Su favorito. Incluso eso se sentía falso ahora. Como cada sonrisa. Cada abrazo agradecido. Cada no podríamos haberlo hecho sin ti que salía de su boca. Y yo les creí. Pensé que era parte de su base. La mano firme en su hombro. La abuela amorosa. La madre orgullosa. Tejida en la tela de su familia. En cambio, era su sombra. Las cortinas florales de la ventana se movieron ligeramente con la brisa. Mi hogar.
El que Warren y yo construimos con sudor, ahorros y domingos arreglando goteras. De repente se sentía ajeno. Dejé mi taza de té sobre la mesa. Tembló ligeramente, captando un rayo de sol en el borde. Ya no más, susurré. No era rabia. Aún no. Eso vendría después. Era algo más frío. Más afilado. Como el vidrio. Suave en la superficie, pero capaz de cortarte profundamente si no tienes cuidado. Esa misma mañana. Había estado en el banco. Sonriendo. Con los hombros livianos de orgullo. Mientras se procesaba el pago final de su hipoteca. La joven cajera. Ella, creo que se llamaba. Me entregó el recibo con una gran sonrisa. Probablemente pensó que era solo otra abuelita dulce ayudando a sus hijos a salir adelante. Si tan solo supiera. Conduje hacia su casa después. Imaginando la sonrisa agradecida de Greg. El abrazo lleno de lágrimas de Mia. Mi nieto caminando por la sala, sin preocupaciones en el mundo. Para mí. No era solo una casa. Era amor. Estabilidad. El futuro que Warren y yo siempre soñamos para ellos. Y lo convirtieron en una estafa. Lo gracioso es que solía escuchar la voz de Warren en mi cabeza cada vez que me preocupaba por ser demasiado generosa. Sus bromas suaves. Sus advertencias. No los malcríes demasiado, Ellen. Tienen que mantenerse por sí solos. Silencié esa voz. Pensé que el amor significaba sacrificio. Resulta que el amor significa respeto. Y el respeto. Lo tiraron a la basura en el momento en que cobraron mi confianza. La traición fue silenciosa. Pero mi respuesta. No lo sería. ¿Alguna vez miras atrás y te das cuenta de que las señales no estaban ondeando? Te estaban golpeando en la cara. Sí. Esa era yo. Verás. Greg y Mia no me arrastraron a esto de la noche a la mañana. Fue algo lento. Como hervir una rana. No sientes el agua calentarse. Hasta que es demasiado tarde. Después de que Warren falleció, 7 años atrás. La casa se volvió demasiado silenciosa. 41 años de matrimonio. Y de repente, la cama se sentía el doble de grande. La mesa vacía. El sonido del televisor. Simplemente triste. Y Greg. Llenó ese espacio. Al principio, se sentía como amor. Como la cercanía que siempre habíamos tenido cuando él era niño. Llamaba todos los días. Pasaba con víveres. Arreglaba cosas por la casa. Él mismo lo dijo una vez. Parado junto al viejo banco de trabajo de Warren, en el garaje. Ahora somos un equipo, mamá. Tú, yo y Mia. La familia se mantiene unida. Me aferré a eso como a un salvavidas. Mirando hacia atrás, fue el primer hilo en la telaraña. La parte del dinero no llegó de inmediato. Me fueron preparando poco a poco. Mamá, es solo una firma, dijo Greg una mañana de domingo, tomando café. Aún estamos ahorrando, pero este pequeño préstamo nos ayuda con el pago inicial. Serás copropietaria, por supuesto. Básicamente, también será tu casa. Mia se sentó junto a él, con las manos entrelazadas. Como una nuera perfecta sacada de una película de Hallmark. Nunca podríamos hacer esto sin ti, Ellen, dijo. Los ojos vidriosos de gratitud. Significa todo para nosotros. Firmé. Warren habría hecho preguntas. Habría sacado papeles, comparado letras pequeñas. Pero yo quería creer en mi hijo. La segunda vez fue para renovaciones. El cuarto del bebé, explicó Mia, hojeando tableros de paintes llenos de amarillos suaves y animalitos del bosque. Es la habitación de tu nieto, Ellen. Tu legado. Legado. Esa palabra cayó pesada. Firmé otra vez. La tercera vez, fue para un préstamo de negocios. Greg, con todo su encanto al máximo. Me vendió sueños de libertad financiera. Es para toda la familia, mamá. Tú también te vas a beneficiar. Para entonces, ya era casi rutina. Me alimentaban con amor, respeto, sueños compartidos. Y yo me lo tragaba todo.
El poder legal estaba enmarcado de la misma manera. Solo para emergencias, dijo Greg. ¿Confías en mí, verdad? Por supuesto que sí. Las cenas. Las llamadas semanales. Los regalos de cumpleaños. No podríamos hacerlo sin ti. Nunca dejaron de decirlo. Mia incluso me trajo un día pan de plátano casero. Y una tarjeta que decía: estamos tan bendecidos de tenerte. Todavía la tengo. En algún cajón de la cocina. Probablemente justo al lado del montón de mentiras que han estado acumulando a mis espaldas. ¿Has oído ese dicho? Los estafadores no solo engañan a sus víctimas. Las hacen sentir agradecidas. Sí. Esa era yo. ¿Y sabes qué? Una parte de mí lo veía. La duda. Los momentos de silencio. La voz de Warren susurrando. Ve con calma, Ellen. No firmes lo que no entiendes. Pero yo no quería verlo. Quería sentirme necesaria. Formar parte de algo otra vez. El duelo te vuelve estúpida a veces. Los dejé convertir cada paso en un acto de trabajo en equipo familiar. Cuando finalmente transferí ese último pago de la hipoteca. Paraba en el banco, con sus luces blancas estériles. No solo estaba pagando su casa. Estaba pagando por una ilusión. Su casa parecía una portada de revista. Cuando llegué esa mañana. Pintura nueva, jardines ordenados. Un columpio azul colgando del roble al frente. Recuerdo haber pensado: es perfecta. Mia estaba doblando ropita de bebé en el sofá cuando entré. Greg bajó las escaleras con mi nieto. Apenas caminaba, riendo. Ajeno al desastre de adultos que se estaba formando a su alrededor. No tenías que hacer esto, mamá, dijo Greg, sonriendo. Con esa media sonrisa que siempre me recordaba a Warren. Pero estamos muy agradecidos. Le hice un gesto con la mano. Eres mi familia. Eso es lo que importa. Y lo era. Hasta esa llamada. Hasta que los escuché reír. Hasta que cada recuerdo cálido se agrió. Como leche pasada. Esa casa. Su casa. Nuestra casa. De repente, se sintió como un escenario. El cuarto del bebé. Las fotos familiares enmarcadas. El columpio al frente. Accesorios cuidadosamente colocados para distraerme. Mientras me robaban la confianza, el dinero. Y la seguridad. Yo los dejé. Pero no más. Me senté en mi cocina. Mirando la pequeña vela de lavanda que Mia me había regalado la Navidad pasada. Su parpadeo suave parecía inocente. Igual que ellos. El duelo te hace vulnerable. Pero la ira te hace aguda. Y yo había terminado de estar ciega. La próxima vez que me vieran. No sería la mujer que creían poder manipular. Sería la madre que subestimaron. Y la que estaba a punto de recuperarlo todo. Es extraño como la traición no explota de golpe. Se despliega. Capa por capa. Y cuando finalmente empiezas a quitar esas capas. Es difícil detenerse. Me senté en la mesa de la cocina por lo que debió haber sido una hora. Mirando el teléfono. Mi té se había enfriado. El suave tic-tac del reloj de pared llenaba el silencio. Y Willow, mi gata tigrada, me observaba desde el alféizar. Con esos grandes ojos verdes. Siempre tenía esa mirada. Como si supiera más de lo que dejaba ver. La pantalla del teléfono aún brillaba tenuemente. Con el registro de la última llamada. El nombre de Greg seguía ahí. Mirándome. Si tan solo un hombre pudiera mostrar su verdadero peso. El peso de cada mentira. Cada vez que firmé sin leer. Cada vez que me permití creer. Que todavía era parte de su historia. Y fue ahí cuando me golpeó el pensamiento. Los archivos. Verás. Mia me había configurado una cuenta en la nube meses atrás. Por transparencia, había dicho, con esa sonrisa ensayada suya. Podrás ver todo, Ellen. Sin sorpresas. ¿No es curioso? Contaban con que nunca mirara. Con que fuera demasiado confiada. Demasiado vieja. Demasiado cansada.
Bueno. Hoy miré. Abrí mi computadora portátil. La pantalla parpadeó y cobró vida. Inicié sesión en la cuenta que Mía tan amablemente me había creado. Estaban todas sus carpetas. Ordenadas con títulos dulces y engañosos. Documentos de hipoteca. Ahorros. Fondo para el futuro del bebé. Todo parecía normal. Hasta que dejó de parecerlo. Había una carpeta que no reconocía. Iniciativas empresariales. Hice clic. Y lo que encontré me hizo un nudo en el estómago más fuerte que uno de marinero. Había cuentas a mi nombre. No solo como cofirmante. No solo como copropietaria. Documentos que me marcaban como garante principal de inversiones de alto riesgo. Préstamos comerciales. Portafolios de criptomonedas. Incluso algo llamado Angel Funding con mi nombre como inversora principal. Seguí desplazándome. Páginas y páginas de historiales de transacciones. Transferencias bancarias. Movimientos en corredurías. Todo vinculado a mí. A mi identidad. A mi crédito impecable. A mi confianza. No fue simplemente un mal juicio. Fue calculado. Habían construido un imperio financiero. Conmigo como base. Y yo ni siquiera sabía que era parte de él. ¿Y si algo de eso colapsaba? No serían sus nombres los que estarían en juego. Sería el mío. La habitación pareció encogerse a mi alrededor. Las paredes. Las fotos familiares. Mi acogedora cocina, la que había amado durante décadas. Todo se cerró como una trampa. Me puse de pie. Las manos me temblaban. Pero esta vez, no era por miedo. Era algo más frío. Más afilado. Esa ira limpia y silenciosa. Que se mete cuando te toman por tonta. Pero finalmente despiertas. Fui al pequeño estudio junto a la cocina. El que Warren solía mantener tan organizado. Cuando aún hacíamos las cosas a la antigua. Copias en papel, carpetas. Todo meticulosamente etiquetado. El archivador estaba contra la pared del fondo. Intacto desde que él falleció. Lo abrí. Dentro estaban las viejas pólizas de seguros. Los estados bancarios. Los registros fiscales. Todo aún con la letra ordenada de Warren. Meticuloso. Metódico. Nunca confió completamente en los archivos digitales. Y el papel tiene peso, decía siempre. Por primera vez. Entendí lo que quería decir. Saqué los registros. Los comparé con lo que había encontrado en línea. Y mientras más profundizaba, más claro se volvía. Yo misma les había entregado todas las herramientas para drenarme por completo. El poder legal. Las cuentas conjuntas. Los préstamos. Yo pensaba que estaba ayudando a mi familia. Pero ellos no estaban construyendo un futuro para nuestra familia. Estaban construyendo un futuro para ellos mismos. A costa mía. Una pequeña risa amarga se me escapó. Debí haberlo visto. Las señales estaban ahí desde hace años. El encanto. La adulación. Los discursos de estamos en esto juntos. Y cada vez que dudaba. Mía llegaba con pan de plátano. O Greg se aparecía con el bebé. Sonriendo y diciendo. No podríamos hacer esto sin ti, mamá. Pensé que era amor. Era manipulación. Pero ya no más. Imprimí cada documento. Descargué respaldos. Etiqueté todo meticulosamente. Si querían un rastro en papel, les daría uno. La antigua yo. Quizá habría llorado. Entrado en pánico. Rogado por respuestas. Pero yo ya no era esa mujer. Era la mujer que subestimaron. Y estaban a punto de aprender. Que yo jamás cometó el mismo error 2 veces. Hay una cierta calma que te invade. Cuando el shock se disipa. No es paz. Es una claridad aguda y silenciosa. Como cuando las sirenas del tornado dejan de sonar. Y te das cuenta. El daño no está por venir. Ya está aquí. Exactamente ahí me encontré. La mañana después de descubrir lo que Greg y Mia habían hecho.
La tetera hizo clic detrás de mí, apagándose sola, mientras me sentaba en la mesa de la cocina. Una pila fresca de documentos impresos se extendía frente a mí como piezas de un rompecabezas. Willow, mi gata, saltó a la silla a mi lado, enroscándose con un suspiro que sonó más humano que felino. Sus ojos verdes me observaban, en silencio, juzgando, como si dijera: te tomó bastante darte cuenta, Ellen. No discutí. Los archivos ya contaban toda la historia claramente. Las inversiones, los préstamos no autorizados, las aprobaciones falsificadas, escondidas bajo el lenguaje empalagoso de la confianza familiar. Habían construido todo un imperio financiero. Sobre mi nombre, mi crédito, mi dolor y mi silencio. Pero el dolor no dura para siempre. Y el silencio tampoco. Preparé una tetera de té. Sin miel esta vez. No quería nada dulce que entorpeciera la nitidez de mis pensamientos. Y entonces hice algo que no había hecho en años. Abrí el viejo cuaderno de cuero de Warren. Todavía olía ligeramente a café y tinta. El aroma de la planificación cuidadosa. De la protección. Lo había mantenido obsesivamente organizado. Notas de cuando compramos la casa. Detalles del seguro. Contraseñas. Incluso recordatorios garabateados en los márgenes como: revisar los formularios de pensión de Ellen antes de abril. Siempre pensando en el futuro. Siempre cuidándome las espaldas. ¿Y yo qué hice? Entregué nuestra red de seguridad, ganada con tanto esfuerzo, a las mismas personas que me veían como una conveniencia. Saqué un cuaderno nuevo. Empecé mi propia lista. Cuentas conocidas, marca de verificación gruesa. Préstamos, marca de verificación gruesa. Negocios desconocidos, marca de verificación gruesa. Preguntas pendientes, demasiadas para contar. Mientras escribía, podía casi escuchar la voz de Warren en mi cabeza. No firmes lo que no entiendas, Ellen. Dios, como lo extrañaba. Su firmeza. Su escepticismo. La forma en que nunca dejaba que el sentimiento nublara su juicio. Especialmente con el dinero. Pero tal vez. Solo tal vez. Algo de eso se me había pegado también. Demasiado tarde para prevenir el daño. Quizá. Pero no demasiado tarde para arreglarlo. Volví a la laptop. Reabrí las cuentas en la nube. Y comencé a documentarlo todo. Fechas. Montos. Transferencias. Descargué PDF de cada archivo. Hice respaldos en un disco duro separado. Y, por si acaso, imprimí copias físicas. Y las guardé en un cajón con llave. Para cuando el sol comenzó a ponerse. La burbuja ordenada que Greg y Mia habían construido para ellos. Ya estaba completamente desinflada. Solo que aún no lo sabían. Y yo no había terminado. A la mañana siguiente, hice una cita con el señor Cohen, nuestro antiguo asesor financiero. Warren había confiado en él por años. Era agudo, discreto. Y lo más importante, no se dejaba impresionar por lágrimas ni sonrisas encantadoras. Me vestí de forma sencilla. Pantalones, un suéter suave. Nada llamativo. Quería verme exactamente como ellos me veían. Una viuda dulce, envejecida. Invisible. Olvidable. Que me subestimaran, una vez más. El camino hacia el centro fue tranquilo. Los árboles a lo largo de Mill Street empezaban a cambiar de color. Las hojas pintando las aceras de oro y carmesí. Curioso cómo la vida allá afuera sigue su curso. Mientras la tuya se viene abajo. El señor Cohen me saludó. Con la misma calma mesurada de siempre. Ellen, dijo, levantándose para estrechar mi mano. ¿Qué te trae por aquí? No me anduve con rodeos. Si necesito ver cada cuenta ligada a mi nombre, dije con voz firme. Todo. Levantó un poco las cejas. Pero no preguntó. Abrió su laptop y comenzó a buscar los detalles. Y a medida que las páginas se cargaban, línea por línea,
La confirmación se asentó en mi pecho. Greg me había enterrado en deudas. Préstamos comerciales. Inversiones de alto riesgo. Incluso propiedades con gravámenes que yo nunca aprobé. Exhalé lentamente. Ya no estaba sorprendida. Solo resuelta. La expresión del señor Cohen se endureció mientras revisaba los archivos. Ellen, no quiero alarmarte, dijo. Pero esto no es solo negligencia. Es algo calculado. Lo sé, respondí suavemente. ¿Y no autorizaste nada de esto? Negué con la cabeza. Él se reclinó en su silla, entrelazando las manos. Vas a necesitar asesoría legal ahora. Ya iba un paso adelante. Esa calma aguda, helada. Nunca me abandonó mientras salía de su oficina. Las hojas crujían bajo mis pies. El aire otoñal mordía mis mejillas. Pensaron que no me daría cuenta. Pensaron que no lucharía. Pero yo ya había terminado de hacer el papel de tonta. ¿Y esto? Esto era solo el comienzo. Es curioso cómo la vida te prepara para las tormentas. Sin que siquiera lo notes. Warren solía bromear que yo era mitad ardilla. Siempre guardando cosas. Organizando. Planeando. Verificando 2 veces. Antes, pensaba que era solo una manía. Ahora. Era mi salvavidas. Para cuando salí de la oficina del señor Cohen. Ya tenía un plan formándose. Primer paso, respaldo legal. A la mañana siguiente, me senté frente a la abogada Laia Brennan. En su oficina iluminada por el sol en el centro. Era aguda. De esa manera tranquila y precisa. Que te hace sentarte más erguida. 50 y tantos. Sin rodeos. El cabello recogido. Ojos que no dejaban pasar ni un detalle. Le expliqué todo. Los préstamos. Las autorizaciones falsificadas. El poder notarial que firmé. Sin entender completamente las consecuencias. Y, lo más importante, la grabación. La del café. Donde Greg, sin saberlo, confirmó cada verdad fea. Laia escuchó sin interrumpir. Su bolígrafo rasgando en silencio el bloc legal mientras hablaba. Su expresión, indescifrable. Cuando finalmente terminé. Dejó el bolígrafo. Entrelazó los dedos. Y me miró directamente a los ojos. Lo que han hecho con usted, señora Lawson, dijo con claridad. No fue un accidente. Fue deliberado. Escucharlo en voz alta me heló la espalda. Pero yo ya estaba más allá del llanto. ¿Cuáles son mis opciones? Pregunté con voz firme. Y empezamos revocando el poder notarial hoy mismo, respondió Laia. Eso elimina su acceso de inmediato. Asentí. Luego congelamos las cuentas conjuntas. Iniciamos una auditoría completa. Y marcamos cualquier título de propiedad para revisión. Usted todavía tiene derechos legales sobre la casa. Y eso es una ventaja con la que no contaban. ¿Y las inversiones? Ella sonrió levemente. Ahí es donde nos ponemos creativos. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle. Laia trazando, paso a paso. Cómo construiríamos un muro legal. Entre mí y el desastre que Greg y Mia habían creado. No iba a ser rápido. No iba a ser limpio. Pero se haría. Para cuando salí de su oficina. Una carpeta con documentos firmados guardada bajo mi brazo. Esa calma fría y aguda. Se había convertido en algo más fuerte. Determinación. El camino de regreso a casa fue tranquilo. Mi vecindario se veía exactamente igual. Céspedes bien cuidados. Banderas ondeando. Niños en bicicletas. Normal. Pero dentro de mi casa. Se estaba gestando la tormenta. Willow me saludó en la puerta. Enroscándose entre mis tobillos. La levanté en brazos. Su pequeño cuerpo tibio anclándome al suelo. Vamos a recuperar nuestra casa, cariño. Susurré. Cada centímetro. Preparé té. Simple. Sin miel. La dulzura ya no consolaba. Luego, empecé a hacer llamadas. Los bancos. La hipoteca.
La firma de inversión. Cada conversación. Una capa más de protección. Congelación de cuentas. Restricciones de acceso. Notas en mi perfil. Solo la titular principal puede autorizar cambios. Por primera vez en meses. Quizá años. Me sentí firme. Y justo a tiempo. Esa misma noche. Mi teléfono vibró. Greg. Su nombre brillaba en la pantalla como una bengala de advertencia. Dejé que sonara una vez. 2 veces. Y luego respondí. Manteniendo el tono ligero. Hola, cariño. Hey, mamá, respondió. Su voz empalagosa. Demasiado suave. ¿Cómo estás? Al principio fue charla banal. El bebé. Mía. El clima. Pero podía escucharlo. Ese matiz sutil de manipulación. La manera en que iba preparando el terreno. Y justo a tiempo. Llegó el giro. Estaba pensando, comenzó. Su voz entrando en ese tono persuasivo tan familiar. Hay una nueva oportunidad. Es muy emocionante. Pero necesitamos un poco más de liquidez para asegurar nuestra posición. Sonreí para mí misma. Presionando grabar en el pequeño dispositivo junto a mí. ¿Liquidez? Repetí suavemente. Qué palabra tan elegante. Él soltó una risa nerviosa. Y no es gran cosa, mamá. Solo algo a corto plazo. Casi ni es un favor. ¿Cuánto? 200.000, dijo. Con la misma facilidad con la que pediría un café. Solo para cubrir un hueco. Y con la estructura de tus cuentas, ya sabes. Fácil, fácil. Tomé un sorbo de mi té. Los ojos entrecerrados. Y claro, dije dulcemente. Mejor nos vemos en persona para revisar todo. Un segundo de duda de su parte. Podía escuchar las ruedas girando. Claro, dijo finalmente. ¿Mañana te va bien? Perfecto, respondí. Pero en un lugar público. El bebé se pone inquieto en casa. Él aceptó. Colgamos. Y cuando la llamada terminó, dejé mi taza de té sobre la mesa. El grabador aún parpadeando en rojo. Greg pensaba que aún tenía el control. Pero mañana caminaría directo a la telaraña. Que yo había estado tejiendo en silencio. Y esta vez, yo tenía las tijeras. A la mañana siguiente, llegué al Café Meadowlark. 20 minutos antes. Es uno de esos lugares que se esfuerza por parecer sin esfuerzo. Mesas de madera envejecida. Bombillas Edison colgando. Sillas desparejadas que probablemente cuestan más que mi primer auto. Mía amaba ese lugar. Encanto rústico, lo llamaba. Elegí una mesa en la esquina. La espalda contra la pared. Vista clara a la entrada. Control. Eso decía Warren siempre. En cualquier conversación. Conoce tus salidas. Conoce tus ángulos. Solía poner los ojos en blanco. Pero resulta que esos viejos hábitos suyos te salvan la vida. Cuando el mundo se te viene abajo. La mesera, una chica universitaria amable. Me trajo una tetera. Le di las gracias. Sin apartar los ojos de la puerta. Mi bolso estaba sobre la mesa. El diminuto grabador oculto dentro. Ya grabando. Greg llegó a tiempo. Por supuesto que sí. Siempre era puntual. Cuando necesitaba algo. Me vio al instante. Con esa sonrisa familiar pegada en la cara. La misma sonrisa que una vez. Me derretía como madre joven. ¿Y qué ahora? Me revolvía el estómago. Pero por razones muy distintas. Mamá, saludó, inclinándose para besarme la mejilla. Su colonia era fuerte, cara. Probablemente pagada con dinero sacado de una de mis cuentas. Te ves genial, añadió, deslizándose en la silla frente a mí. Y gracias, cariño. Tú también, respondí, manteniendo mi tono cálido. Ensayado. La mesera regresó, tomó su pedido de café. E hicimos una pequeña charla cortés. El bebé. El clima.
Su último proyecto laboral. Pero yo podía ver la tensión. Detrás de su sonrisa relajada. Estaba calculando. Evaluando cuándo girar la conversación. Hacia el verdadero motivo de esta reunión. Y no tardó mucho. Escucha, mamá, comenzó. Bajando la voz y entrelazando las manos. Como si fuéramos cómplices en algún plan maestro. Realmente aprecio que hayas venido. Asentí, dejándolo sentirse cómodo. Siempre has sido mi roca, continuó. Con voz empalagosa. Me has apoyado, creído en mí. Y sé que quieres lo mejor para nuestra familia. Incliné la cabeza suavemente. Por supuesto que sí. Esta oportunidad, dijo, inclinándose un poco. Es sólida. Hemos hecho nuestra tarea. Las ganancias están prácticamente garantizadas. Pero para asegurarla, necesitamos movernos rápido. Tomé un sorbo de mi té. ¿De cuánto estamos hablando? 200.000, respondió con fluidez. Como si habláramos de comprar pan. A corto plazo. Completamente cubierto por los activos que hemos construido. Con la estructura de las cuentas como están. Es prácticamente sin esfuerzo. Mi estómago se revolvió con su elección de palabras. Hemos construido. Como si yo hubiera sido una socia activa y voluntaria. Como si no hubiera manipulado cada firma. Cada documento. Cada gramo de confianza que le entregué. Dejé mi taza de té suavemente sobre la mesa. Ya tienes los documentos preparados, ¿verdad? Pregunté en voz baja. Greg sonrió, rápido, ansioso. Por supuesto. Me conoces. Siempre minucioso. Mejor tenerlo listo por si acaso. ¿Jimmy está de acuerdo? Absolutamente, confirmó sin dudar. Somos un equipo. Ah, el discurso del equipo. El mismo que antes me calentaba el corazón. Ahora sonaba tan vacío como sus promesas. Dejé que un silencio se alargara entre nosotros. Lo suficiente para que se inquietara un poco. Entonces, coloqué mi mano suavemente sobre la suya. Y cariño, dije con voz baja, casi maternal. Agradezco que hayas pensado en mí para esto, de verdad. Pero sabes cómo soy. Me gusta ser minuciosa también. La sonrisa de Greg titubeó por un instante. Apenas perceptible si no estabas buscándolo. Por supuesto, respondió rápidamente. Ocultando la falla. Tómate el tiempo que necesites. Apreté su mano suavemente. Y luego la retiré. Él aún pensaba que me tenía. Creía que el viejo guión se estaba repitiendo. Halagarme. Presionar los botones correctos. Salir caminando con lo que quería. Pero esta no era la misma madre a la que había estado engañando. Esta vez, yo estaba escribiendo el guión. Cuando nos levantamos para irnos, me abrazó. Lo dejé. Lo sostuve solo un segundo más de lo necesario. Sintiendo la ironía de como un abrazo. Antes acto de consuelo. Ahora se sentía como una armadura. El grabador en mi bolso. Seguía parpadeando sin parar. Cada palabra. Cada mentira. Cada manipulación cuidadosamente ensayada. Capturada. Lo observé salir del café. Los hombros erguidos. Confiado en su engaño. Y sonreí para mí misma. Porque acababa de darme exactamente lo que necesitaba. Es curioso cómo la mente se aferra a las rutinas. Incluso cuando todo a tu alrededor se está desmoronando. A la mañana siguiente preparé té. La misma taza astillada. La misma cocina silenciosa. Solo que esta vez. Mis manos no temblaban. La amargura de la traición. Se había asentado en algo más firme. Propósito. Frío. Deliberado. Los documentos que Greg me había entregado. Reposaban ordenadamente en la mesa de la cocina. Ni siquiera los había abierto aún. No lo necesitaba. La grabación de la reunión de ayer. Me decía todo lo que necesitaba saber. Pero igual los leería. La minuciosidad era mi nueva religión. Antes de eso, llamé a Laia Brennan, mi abogada. Respondió al segundo timbrazo. Buenos días, señora Lawson, saludó, tan profesional como siempre.
Asumo que la reunión fue como esperábamos. No pude evitar una pequeña sonrisa. ¿Qué mejor? Prácticamente narró todo su plan en mi grabadora. La risa de Laia fue seca, discreta. Bien. Vamos a empezar. Pasamos la siguiente hora revisando los pasos que ya estaban en marcha. Poder notarial formalmente revocado. Cuentas conjuntas congeladas. Títulos de propiedad marcados para transferencia. Y la nueva pieza. La grabación. Guárdala bien, instruyó Laia. Copia digital, respaldo fuera del sitio. Esa grabación puede ser el clavo final. Si esto escala legalmente. Ya ha escalado, dije suavemente. Solo que él aún no lo sabe. Después de colgar, me senté en la mesa. Abrí la carpeta de Greg y hojeé las páginas. Era exactamente lo que esperaba. Un laberinto de jerga legal. Cláusulas ocultas. Líneas de firma en blanco. Todo diseñado para hacerme sentir que era parte del plan. Mientras les entregaba el control total. Leí cada palabra. Tomando notas. Circulando las minas ocultas. Cláusulas de embargo de bienes. Derechos como garante adicional. Renuncias de responsabilidad personal. Habían planeado todo. Excepto que yo despertara. La vieja yo. Habría sonreído. Firmado. Agradecido que me incluyeran. La nueva yo. Tomó un bolígrafo. Y escribió 2 simples palabras en la parte superior del paquete. No firmar. Esa noche, di un paseo lento por la casa. La misma casa que Warren y yo habíamos construido juntos. Las mismas paredes que sostenían nuestras fotos de boda. Los hitos de nuestros hijos. Las risas. Las tardes tranquilas de domingo. Todo se veía igual. Pero ya no lo era. No después de lo que había descubierto. No solo intentaban vaciarme. Estaban borrándome. Usando mi bondad. Mi duelo. Mi confianza. Como herramientas para reemplazarme silenciosamente. En mi propia vida. Pero esto. No había terminado. Me serví un vaso de agua. Me senté en el viejo escritorio de Warren. Y abrí la caja fuerte ignífuga que había debajo. Dentro. Todo lo que no esperaban que tuviera. Documentos hipotecarios originales. Extractos bancarios. Pólizas de seguro. Y ahora. Los papeles de revocación recién firmados. Notariados y archivados. También metí la grabadora allí. Segura bajo capas de papel y acero. Y entonces llamé a la compañía hipotecaria. La mujer al otro lado, Sandra, fue amable, profesional. Le expliqué que estaba iniciando una reestructuración silenciosa de propiedad. No hizo preguntas. Solo anotó mi expediente. Ofreció los siguientes pasos. Y programó una llamada con el representante principal. Cada pieza estaba encajando. Para cuando colgué, el cielo ya estaba oscuro. La casa, en silencio. Willow enroscada a mis pies. Su cola moviéndose. Como si incluso ella percibiera el cambio. Me levanté. Cerré la caja fuerte. Y me susurré. Firme como piedra. Ellos creen que todavía estoy dormida. Sonreí débilmente. Bien. Porque cuando finalmente se dieran cuenta de que no era así. Ya sería demasiado tarde. Hay un cierto placer. En ser subestimada. Como tener una escalera real en la mano. Mientras la persona al otro lado de la mesa sonríe. Pensando que ya ha ganado. Así exactamente me sentía. Al entrar al café esa tarde. Pero esta vez. No era el café Meadowlark. Con su encanto rústico y muffins sobrevalorados. No. Greg había elegido el lugar. Un bistró elegante en el centro. Paredes de vidrio. Accesorios cromados. Sillas de diseñador que seguramente costaban más que toda mi despensa. Pensó que eso enviaba un mensaje. Que era exitoso. Confiado. Intocable. Lo que él no sabía. Era que yo ya le había quitado cada hilo de esa ilusión. Lo vi de inmediato.
acomodado en una cabina al fondo, bebiendo café negro. Sus hombros relajados. Su postura, tranquila. Pero yo lo vi. La rigidez en su mandíbula. El leve tic nervioso de su pulgar golpeando la taza. Y me deslicé dentro de la cabina. Frente a él. Mi grabadora discretamente guardada en el bolso. Ya grabando. Hola, mamá, saludó. Con esa sonrisa ensayada. ¿Te ves bien? Sonreí cortésmente, notando las leves ojeras bajo sus ojos. Tú también. La mesera vino, tomó mi pedido de té y se retiró. Greg no perdió tiempo. Entonces, ¿tuviste oportunidad de revisar todo? Preguntó, manteniendo la voz casual. Pero yo podía oír la tensión debajo. La presión. La tuve, respondí, mientras metía la mano en mi bolso. Muy a fondo. Le entregué la carpeta. La misma que él me había dado días antes. Ahora meticulosamente anotada con bolígrafo rojo. Círculos, flechas, notas en los márgenes. Un mapa de cada cláusula oculta. Cada trampa que pensó que no notaría. Su rostro titubeó apenas por un segundo. Al hojear las páginas. Has estado ocupada, comentó, forzando una risa. ¿Tuviste ayuda? Respondí simplemente, observando el leve parpadeo de incertidumbre en sus ojos. El nombre de Laia no hacía falta. Podía sentir su presencia en cada párrafo rodeado. Me alegra que estés siendo cuidadosa, continuó Greg, intentando recuperar terreno. Es mucho dinero, después de todo. Y no quisiera que te sintieras presionada. Tomé un sorbo de mi té. Y no hay prisa. Pero hay algo que quiero dejar muy claro. Su mirada se encontró con la mía. Un leve destello de cautela ahora. Detrás del encanto. Has estructurado cada parte de esto. Para hacerme creer que soy una socia, comencé suavemente. Pero no lo soy, ¿verdad? Soy un colateral. Un nombre en el papel. Una fuente de crédito. Greg abrió la boca. Pero levanté la mano. Mi voz seguía calmada. Escuché la grabación del café, Greg. Cada palabra que dijiste. Cada vez que me llamaste ingenua. Cada vez que Mía se rió a mis espaldas. Su rostro palideció. El color drenándose de sus mejillas. Como agua de una tubería rota. ¿Tú? ¿Qué? No colgaste la llamada, cariño, interrumpí suavemente. Lo escuché todo. Se quedó congelado. El peso de la realización cayendo. Como una ola gigante. Me has estado usando, continué. Manteniendo el tono uniforme. Durante años. Envolviéndolo en palabras dulces. Y fotos del bebé. Si yo lo permití. El silencio se extendió entre nosotros. Tenso. Frágil. Pero ¿sabes qué? Agregué. Inclinándome apenas. Bajando la voz. Ya terminé. Los ojos de Greg se movieron, calculando. Pero su confianza se había quebrado. Pude verlo. La búsqueda frenética de una salida. Ya revoqué tu acceso. Congelé las cuentas. Recuperé la propiedad. Sonreí levemente. Tu pequeño imperio. Está construido sobre arena. La mesera regresó, dejó mi té. El tintineo de la cerámica. Fue el único sonido. Mientras Greg se quedaba sentado. Atónito. Despojado de la narrativa. Que había pasado años construyendo. Tú no puedes, balbuceó finalmente. Las palabras tropezando entre sí. Oh, pero ya lo hice, respondí con calma. ¿Y si siquiera intentas forzar esto? Las grabaciones. Los registros financieros. Las presentaciones legales. Están listos para ir a las autoridades. El color que había huido de su rostro. Regresó en parches irregulares de frustración y miedo. Tomé mi taza de té. Di un sorbo lento. Y me puse de pie. Que tengas una buena tarde, Greg. Y con eso. Me fui. Dejándolo en los escombros. De su propio engaño.
Uno pensaría que hay cierta satisfacción en ver a alguien como Greg retorcerse, ¿verdad? Quizás, años atrás, habría imaginado ese momento como un triunfo absoluto. Yo firme. Él colapsando bajo el peso de sus mentiras. Pero al salir de ese café, no me sentí victoriosa. Solo me sentí terminada. Terminada con el juego. Terminada con las dudas. Terminada con cargar el peso de una familia. ¿Qué me veía? Solo como una conveniencia. El aire fresco de otoño me golpeó el rostro. Al pisar la acera. Me ancló. Todavía podía sentir el silencio atónito de Greg detrás de mí. Pero no miré atrás. Tenía cosas más grandes que hacer. Cuando llegué a casa, las piezas finales ya estaban en movimiento. Laia había presentado oficialmente la revocación del poder notarial de Greg. Los bancos confirmaron que los bloqueos estaban completos. La reestructuración de propiedad en proceso. Todo lo que había desaparecido silenciosamente de mis manos durante los últimos años. Lo estaba recuperando. Y Greg. Bueno. No tenía idea de cuán completamente. Las paredes se le estaban cerrando. Hasta esa misma noche. Todo comenzó con una llamada. No a mí. A Mía. Lo sé. Porque unos 10 minutos después del atardecer, escuché el chirrido de llantas en mi entrada. Y el timbre de la puerta. Fuerte. Insistente. No me sobresalté. Ni siquiera me apuré. Solo serví otra taza de té. Guardé la grabadora en el bolsillo. Y abrí la puerta. Mía estaba allí. Brazos cruzados. Los ojos desorbitados con una mezcla de pánico y furia. Detrás de ella, Greg caminaba de un lado a otro. Como un animal enjaulado. La mandíbula tan apretada que casi podía escucharle crujir los dientes. Tenemos que hablar, soltó Mía. Me recargué con calma en el marco de la puerta. Ah, sí. Congelaste nuestras cuentas, espetó. Las tarjetas de crédito. Los fondos del negocio. La compañía hipotecaria llamó. ¿Qué estás haciendo? Encogí los hombros. Limpiando la casa. Greg dio un paso adelante. El rostro enrojecido. Has ido demasiado lejos, mamá. Estás arruinando todo. Reí suavemente. El sonido seco. Como hojas de otoño bajo los pies. Yo. ¿Arruinando todo? Repetí, negando con la cabeza. Cariño. Estoy arreglando lo que tú rompiste. La fachada de Mía se resquebrajó por un segundo. Confiábamos en ti. No, corregí, con voz tranquila pero firme. Me usaron. Y hay una gran diferencia. Los puños de Greg se apretaron a los costados. Estás destruyendo a nuestra familia. Sostuve su mirada. Firme. Inquebrantable. Ustedes destruyeron esta familia. El momento en que me vieron. Como un recurso. No como una persona. El silencio entre nosotros. Tenso. Cargado con años de resentimiento oculto. Y manipulación silenciosa. Ahora expuesto. Te damos una oportunidad, dijo Mía. La voz tensa. Revierte esto. Desbloquea las cuentas. Firma los papeles. Incliné la cabeza. Casi divertida. ¿O qué? El rostro de Greg se contorsionó de frustración. Te vas a arrepentir de esto. Qué curioso, musité. Eso mismo pensé. Después de ese pequeño desliz telefónico. Sus rostros palidecieron. ¿Crees que no tengo todo documentado? Continué. Las grabaciones. Los registros financieros. Las pruebas legales. Han dejado un rastro de papel. Que hasta un ciego podría seguir. Greg abrió la boca. Pero lo detuve con una mano alzada. Váyanse a casa, dije en voz baja. Esta conversación terminó. Mía resopló. Agarrando el brazo de Greg.
Te estás cometiendo un error. Oh no, corregí. Cerrando la puerta. Estoy corrigiendo uno. El clic de la cerradura sonó limpio. Final. Y por primera vez en mucho tiempo. Sentí que la casa se asentaba a mi alrededor. Estable. Silenciosa. Mía. Pensaron que podían intimidarme. Pero esta ya no era la mujer confiada y de luto que habían manipulado durante años. Esta era la mujer reconstruyendo su vida. Ladrillo a ladrillo. Y ellos quedaban oficialmente fuera. Lo peor de la traición no es el acto en sí. Es el desastre silencioso que deja detrás. Las llamadas incómodas. Los mensajes de texto desesperados. La forma en que la gente te mira de reojo en el supermercado. Porque de repente, el drama familiar se derramó más allá de la puerta principal. Pero para el final de esa semana, dejé de importarme. Greg y Mia, por otro lado, se estaban desmoronando. Comenzó de a poco. Un mensaje de voz de Greg. Su voz apenas disfrazada de preocupación. Cargada con calidez ensayada. Mamá, ¿podemos poner todo esto en pausa? Estás molesta, lo entiendo. Pero no hagamos nada permanente. Somos familia, ¿recuerdas? No respondí. Al día siguiente, Mia envió un mensaje de texto. Ellen, esto es todo un malentendido. Congelar las cuentas también perjudica el futuro del bebé, ¿sabes? Ah, la carta del bebé. Su herramienta favorita. Dejé el mensaje sin leer. El día siguiente, Greg llamó de nuevo. Esta vez, su tono se quebró bajo el peso del miedo. No puedo acceder a los fondos del negocio. Nuestras líneas de crédito están congeladas. ¿Sabes cómo se ve esto? ¿Sabes cómo afecta mi reputación? Oh, lo entendía perfectamente. Para entonces, Laia ya había presentado cada revocación. Notificado a cada institución. Asegurado que mi patrimonio, la base misma de su esquema, estuviera legalmente blindado. Las paredes que habían construido a mi alrededor, yo las había derribado. Y en su lugar, estaba construyendo mi propia fortaleza. La tormenta real llegó la semana siguiente. Una carta formal de la compañía hipotecaria. Llegó a la casa de Greg y Mia. Lo sabía. Porque Mia me llamó. Su voz, afilada. Asustada. Y dicen que la propiedad está siendo reestructurada. Que tenemos que proporcionar documentos de propiedad actualizados. Que los pagos pueden ser reevaluados. ¿Qué hiciste? Revolví mi té, viendo las hojas girar en la taza. Me protegí, respondí simplemente. Estás poniendo todo en riesgo. Oh no, Mia, corregí. Estoy recuperando lo que es mío. Su silencio duró poco. Al día siguiente, Greg apareció en mi puerta. No con flores. No con disculpas. Con rabia. Lo vi por la ventana. Paseando por el porche como un hombre acorralado. Su confianza pulida. Desvanecida. Reemplazada por frustración y miedo. Abrí la puerta. La grabadora ya encendida en mi bolsillo. Tenemos que hablar, dijo, con la mandíbula apretada. Qué curioso, respondí. No pensabas eso. Cuando estabas drenando mis cuentas. Sus fosas nasales se ensancharon. Estás exagerando. Oh no, Greg. Estoy siendo minuciosa. Confiábamos en ti. Oh basta, lo interrumpí. Mi voz firme. Confiabas en que no lo notaría. Confiabas en que me quedaría callada. Confiabas en que seguiría entregándote mi vida. Mientras tú construías la tuya sobre ella. Vaciló. Pero solo por un momento. Estás haciendo esto feo. Sonreí levemente. Cariño. Lo estoy haciendo justo. El silencio se alargó. Y mira, intentó de nuevo. Suavizando el tono. Ya hiciste tu punto. Mostraste tus músculos legales. ¿Podemos deshacer todo esto? Volver a la normalidad. Lo miré. Realmente lo miré. Las líneas familiares de su rostro.
El eco del niño que alguna vez arrullé hasta dormir. Y sin embargo, el hombre de pie frente a mí ya no era mi hijo. No en los aspectos que importaban. No hay vuelta atrás, dije en voz baja. Solo hacia adelante. Su rostro se retorció de frustración. La realización naciendo. Esta vez, no estaba faroleando. Te vas a arrepentir, advirtió, dándose la vuelta. Pero mientras cerraba la puerta detrás de él, bloqueándola con firmeza. Sabía que no me arrepentiría ni un segundo. Porque el verdadero arrepentimiento ahora era suyo. La cosa con personas como Greg y Mia es que no se van en silencio. Lo supe. En el momento en que cerré la puerta tras él, escuché el clic agudo de la cerradura. Lo vi bajar por los escalones del porche. Como si el suelo fuera a ceder bajo sus pies. No había terminado. No todavía. Y claro. El colapso comenzó. A la mañana siguiente. Todo empezó con un mensaje de voz de Greg. Más largo esta vez. Más desesperado. Su habitual máscara de calma. Resbalaba entre cada frase. Mamá, no entiendes lo que has hecho, comenzó. La voz baja pero tensa. Como si apenas pudiera contenerse. Esto ya no se trata solo de nosotros. El negocio está atado. Los inversores están entrando en pánico. Has hecho un desastre. Y tu nombre está en la mitad de los documentos, ¿recuerdas? No eres intocable en esto. Escuché todo el mensaje. Lo dejé hundirse. Como agua en suelo seco. No era exactamente una amenaza. Pero tampoco una súplica. Era ese terreno intermedio. Que los manipuladores adoran recorrer. Un poco de miedo. Un poco de culpa. Un pequeño empujón. Esperando que tropieces. Y regreses a su control. Guardé el mensaje de voz en mi carpeta de evidencia. Lo archivó como predecible. Esa tarde, Laia llamó. O van a presionar, advirtió. Su voz calmada pero firme. Les quitaste el acceso. Su manta de seguridad. La gente como ellos, se desespera. Se descontrolan. Tomé un sorbo de mi té. Mirando por la ventana. El viento sacudiendo. Las hojas de otoño de los robles. Que lo hagan, respondí. He estado limpiando sus imprudencias durante años, respondí. Y ya terminé. Y, como era de esperarse. A medida que pasaban los días. Su pánico se transformó en algo más. Tóxico. Primero, una avalancha de mensajes de texto de Mia. Dulces en la superficie. Pero cada uno impregnado de un veneno pasivo-agresivo. Estamos destrozados porque no confías en nosotros. Y esto está dañando a toda la familia, Ellen. Y el bebé te extraña. Luego, escalaron. Mia apareció en mi puerta. Sin maquillaje esta vez. Sin sonrisa ensayada. Solo amargura. Pegada a su rostro como humo. Y ya hiciste tu punto, espetó. Brazos cruzados. El pie golpeando impaciente en mi porche. Ahora deshazlo. No abrí la puerta de malla. No la invité a pasar. Ni Mía, dije con calma. Nunca lo entendiste, ¿verdad? Pensaste que todas esas cenas familiares. Los regalos. Las sonrisas. Eran inversiones. Un seguro. Mantenerme cerca. Mantenerme callada. Ella bufó. Los ojos entrecerrados. Estás amargada. Ah, no, corregí. Estoy despierta. El silencio se extendió. Y no serás joven para siempre, añadió. Su voz baja. Afilada como vidrio. Vas a necesitar ayuda algún día. No quemes puentes que luego puedas lamentar. Sostuve su mirada, firme, sin parpadear. ¿Te refieres al puente que tú y Greg usaron? ¿Para drenarme? Ella se movió apenas. Una grieta en su confianza. Perdiste el control, intentó de nuevo. No, dije suavemente. Finalmente lo recuperé. Se fue después de eso. Murmurando por lo bajo.
Y yo volví adentro. Cerré la puerta con llave. Y anoté en mi pequeña libreta de cuero: intimidación fallida. Registrado. Guardado. Sabía que seguirían presionando. Pero cada vez que lo hacían, ajustaban aún más la soga alrededor de su propio plan. Y yo seguía justo donde debía estar. En control. Al final del mes, no solo Greg y Mia sentían las paredes cerrarse. Era toda su casita de naipes. Curioso como la gente como ellos. Tan cuidadosa con las apariencias. Nunca se da cuenta de cuán ruidosa puede ser su caída. Empezó pequeño. Susurros en el pueblo. Una vecina mencionó haber visto avisos de ejecución hipotecaria en el buzón de Greg. Una amiga de Mia, del club de lectura, hizo un comentario nada sutil sobre problemas financieros. No me regodeé. No esparcí rumores. No hizo falta. La verdad. Tiene la costumbre de salir sola a la superficie. Sus cuentas, congeladas. Su acceso, revocado. La reestructuración hipotecaria, oficialmente en marcha. Y con cada día que pasaba, la imagen cuidadosamente pulida de éxito se agrietaba un poco más. Intentaron encubrirlo al principio. Nuevas fotos del bebé en redes. Sonrisas con filtro. Hashtags sobre familia primero y bendecidos. Pero las grietas se veían. Discusiones nocturnas en el porche. El coche de Greg desaparecido por días. Seguramente persiguiendo inversores. O parchando huecos en su negocio. Mia haciendo compras con cupones. Su sonrisa tensa. En la línea de caja. Y luego. El verdadero golpe. El investigador apareció. No en mi puerta. En la de ellos. Los vi desde mi sala de estar. Oculta tras las cortinas transparentes. Mientras dos oficiales de civil tocaban su puerta. Una mañana de martes. Greg abrió. El rostro demacrado. Los ojos cansados. Mia se asomó detrás. Brazos cruzados. Labios apretados. Los oficiales hablaban con calma. Profesionales. No escuchaba las palabras. Pero reconocía los documentos. Fraude. Abuso financiero. Suplantación de identidad. Todo lo que Laia y yo habíamos armado meticulosamente. Estaba ocurriendo. Tal como lo planeamos. Nunca miraron hacia mi casa. Nunca me reconocieron como testigo. Pero vi el pánico asentarse en sus hombros. La rendición en la postura. Cuando cerraron la puerta detrás de los oficiales. El derrumbe no fue solo legal. Fue personal. Sus amigos se distanciaron. Los inversores se retiraron. La reputación de Greg. Esa imagen brillante de hecho a sí mismo. Arruinada sin remedio. Y yo. Me mantuve en silencio. Calma. Inquebrantable. Días después. Llegó un paquete a mi puerta. Sin remitente. Solo mi nombre. Escrito con cuidado. Adentro. Una carta de Greg. Escrita a mano. La primera cosa que escribía a mano. En años. Un grito desesperado. Mamá, nunca quise esto. Cometí errores. Solo trataba de construir algo para nosotros. Para el bebé. Siempre ha sido mi roca. Por favor, arreglemos esto. Seguimos siendo familia. Sin reconocer las mentiras. Sin disculpas por la manipulación. Solo culpa cuidadosamente disfrazada. Y medias verdades. Doblé la carta con cuidado. La guardé en mi carpeta de evidencia. Y la coloqué dentro de la caja fuerte. Junto con todo lo demás. Porque las palabras ya no significaban nada. Las acciones sí. Y mis acciones finalmente estaban hablando por sí solas. Era extraño, en realidad. Lo rápido que volvió el silencio. Una vez que pasó la tormenta. No más llamadas nocturnas de Greg.
No más golpes desesperados. No más mensajes impregnados de culpa de Mía. Solo, silencio. Debería haberme sentido sola. Pero no. Se sentía limpio. Laia llamó ese jueves por la tarde. Su voz cargada de esa confianza serena. Que había llegado a ser mi ancla. El caso del Estado avanza, informó. Greg está oficialmente bajo investigación. Por uso fraudulento de tu identidad. Actividad financiera no autorizada. Y explotación económica a un adulto mayor. Exhalé despacio. Mirando las ramas desnudas de los robles. Bailando en el frente. ¿Y Mía? Laia hizo una pausa. Fue nombrada como parte cooperante. Probablemente para evitar cargos. Asentí. Sin sorpresa. Mía nunca fue buena para enfrentar consecuencias. En cuanto se agrietaba la estructura. Huía. Preservación personal sobre lealtad. Siempre. Están desesperados, añadió Laia. Intentando minimizar el daño. Pero ya no hay nada que salvar. Una pequeña sonrisa rozó mis labios. Bien. Esa noche. Limpié la casa. Fotos viejas guardadas en cajones. Documentos legales reorganizados. El cuaderno de Warren. De vuelta en su lugar. Desgastado. Pero intacto. Un recordatorio tranquilo. De que había cerrado el círculo. Willow me seguía de habitación en habitación. Cola moviéndose. Ojos alertas. Hasta ella parecía más tranquila esos días. Como si la casa misma hubiera exhalado. Más tarde. Me paré junto a la ventana del frente. Viendo desvanecerse los últimos rastros de luz. Una figura apareció en la acera. Greg. Sin bebé. Sin Mía. Solo él. Hombros caídos. Las manos hundidas en los bolsillos del abrigo. No subió los escalones. No llamó. Solo se quedó ahí. Mirando la casa. Como si fuera una reliquia de museo. A la que ya no pertenecía. Por un momento. Pensé en salir. En enfrentarlo. Decirle, ¿qué? Pero no lo hice. Dejé que el momento se extendiera. Silencioso. Pesado. Él se quedó un rato. Cambió de peso. Miró hacia las ventanas. Y luego, lentamente. Se dio la vuelta. Y se fue. Su figura desapareciendo. Calle abajo. Lo observé. Hasta que se desvaneció. Entonces. Cerré las cortinas. No era un cierre completo. Pero era suficiente. A la mañana siguiente. Finalicé los documentos con Laia. La propiedad. Oficialmente transferida a un fideicomiso protegido. Blindado. Irreversible. Las cuentas, seguras. Los registros legales. Completos. Y mi vida. Finalmente mía otra vez. Por primera vez en meses. Preparé mi té con miel. Una pequeña dulzura había regresado. Me senté en la mesa de la cocina. Willow ronroneando a mis pies. Y exhalé. Esto no era una victoria. Era paz. Y había ganado cada segundo silencioso de ella. La primera nevada del año. Llegó antes de lo esperado. Me desperté con una manta blanca y tranquila. Cubriendo el césped. Los tejados. El columpio vacío al final de la calle. Lo suavizaba todo. Incluso los bordes afilados. De los últimos meses. Curioso cómo la naturaleza puede hacer eso. Borrar el desastre. Aunque sea por un momento. Me puse el abrigo y las botas. Y salí al silencio. La nieve crujía bajo mis pies. Fresca e intacta. Willow presionaba su nariz. Contra la ventana desde dentro. Observándome con su habitual juicio felino. Al otro lado de la calle. La vieja casa de los Larson. Permanecía vacía. Un cartel de se vende inclinado en el jardín. Otra víctima, supuse. De ambiciones sobreapalancadas.
Caminé despacio por la cuadra. Mi aliento visible. En el aire frío de la mañana. El vecindario estaba tranquilo. En paz. Casi exactamente como Warren y yo lo habíamos imaginado. Cuando nos mudamos aquí. Hace tantos años. En aquel entonces. Jamás habría imaginado. El caos que se avecinaba. Las traiciones. El dolor. La guerra silenciosa. Que tendría que librar. Para proteger lo que construimos. Pero ahora lo veía claro. El control no es algo que se pide. Es algo que se recupera. Cuando regresé a casa. El buzón estaba repleto de cartas. Tarjetas navideñas de viejos amigos. Uno que otro catálogo. Y, entre ellos, un sobre blanco sin remitente. Dentro. Una sola hoja de papel. La letra de Greg. Más descuidada esta vez. Temblorosa. Has hecho tu punto. He terminado de luchar. Lo siento. Sin excusas. Sin manipulación. Solo una rendición callada. Lamentable. Doblé la carta. La guardé en mi carpeta de evidencia. Y la archivé. Porque el perdón. Ahora ocurre en mis términos. No en los suyos. Laia llamó esa tarde. Para confirmar que los últimos documentos legales ya habían sido procesados. El fideicomiso está sellado, informó. En la casa. Las cuentas. Tu patrimonio. Todo protegido. ¿Y Greg? Sus activos están congelados. Sus socios se retiraron. La investigación sigue en curso. Pero su imperio terminó. Le di las gracias. Colgué el teléfono. Y miré a mi alrededor. Esto no era solo una casa. Era mía otra vez. Toda. Preparé té con miel. Esta vez. Una dulzura pequeña. Ganada. No entregada. Y mientras me quedaba allí, mirando la nieve caer más allá de la ventana, comprendí que esto no era solo el final de su esquema. Era el comienzo de mi vida. En mis términos. Limpia. Silenciosa. Innegablemente mía. El silencio después de una tormenta. Nunca es tan vacío como la gente cree. Suma con el suave asentarse. De las cosas que vuelven a su lugar. Con el retorno constante del aliento. Del ritmo. De saber. Que tus pies vuelven a estar plantados. Sobre algo firme. Eso era mi casa ahora. No embrujada. No herida. Solo, estable. Pasé los últimos días de diciembre. Moviéndome por la casa. Como solía hacerlo cuando Warren aún vivía. Despacio. Intencional. Doblaba ropa. Limpiaba estanterías. Reordenaba la despensa. De esa forma exageradamente meticulosa. Que él siempre me tomaba en broma. Willow me seguía de habitación en habitación. Enroscándose en los rayos del sol. Durmiendo en camas recién hechas. Actualicé mi plan patrimonial con Leela. Redacté de nuevo mi testamento. Creé el tipo de legado que debía haber hecho hace años. No por miedo. Ahora, por claridad. Por primera vez. Mi futuro. Lo que dejaría atrás. Cómo estaba organizada mi vida. No estaba enredado en la ambición de nadie más. Era mío. El vecindario entró en su habitual ritmo invernal. Luces navideñas titilaban en los porches. Niños hacían ángeles de nieve. En los jardines delanteros. Incluso la vieja casa de los Larson. Consiguió una nueva familia. Una pareja joven. Un niño dulce. Con una maraña indomable de rizos. Me recordó a Greg. Antes de que la vida torciera sus prioridades. Pero no lo pensé demasiado. Algunos recuerdos. Como las viejas Polaroids. Es mejor dejarlos guardados en un cajón. La llamada final del investigador llegó. A mediados de enero. El caso contra Greg, sólido. El abuso financiero, documentado.
La actividad fraudulenta, rastreada. Las protecciones legales, blindadas. No podrán acceder ni disputar tu patrimonio. En lo sucesivo, confirmó el oficial. Te has protegido bien. Le agradecí. Colgué. Y dejé que el peso de esas palabras se asentara en mí. Protegida. Blindada. Libre. Semanas después, Greg envió una última carta. No era una súplica. Ni una amenaza. Solo palabras derrotadas. Escritas torpemente. En una hoja rayada. Espero que estés feliz. Destruiste todo. La leí una vez. La dejé a un lado. Y no sentí nada. Porque yo no destruí nada. Yo reconstruí. Sin aplausos. Sin rabia. Sin pedir permiso. Esa noche. Me serví una copa de vino. Saqué la vieja manta de Warren del armario. Y me acomodé en el columpio del porche. Las estrellas. Claras y punzantes sobre mí. El frío. Mordaz pero refrescante. Willow se acurrucó a mi lado. Su ronroneo, constante. Por primera vez en mucho tiempo. No temía al silencio. No era vacío. Era paz. Mía desde siempre. Solo que no lo sabía. Pensé que amar significaba sacrificarse. Que la familia era dar. Hasta no quedar nada. Pero ahora sé la verdad. Asterisco asterisco, el amor real no te vacía. La familia real no construye su éxito. Sobre tu silencio. Y la fuerza real llega cuando finalmente dejas de entregar las llaves de tu propia vida. Ahora las tengo en mis manos. Y no pienso soltarlas. Ahora está en silencio. El tipo de silencio que te envuelve. Suave y firme. No asfixiante. Curioso como los ecos del caos. Pueden tardar tanto en desvanecerse. Pero eventualmente lo hacen. La casa se siente distinta. No porque las paredes hayan cambiado. Ni porque los muebles se hayan movido. Sino porque el peso se ha ido. Ese miedo silencioso. Que solía colarse en las esquinas. El temor de una confianza mal colocada. Las sonrisas vacías. Ver todo lo que construí. Escaparse entre mis dedos. Ya no está. El reloj de la cocina. Marca el ritmo constante. La respiración suave de Willow. Sube y baja mientras duerme. Enroscada a mi lado. El mundo afuera sigue su curso. Ajeno. Y yo. He dejado de esperar la próxima traición. He dejado de justificarme. Por proteger lo que es mío. He dejado de disculparme. Por poner límites. No hay un gran final aquí. Sin desfile. Sin aplausos. Solo paz. Ganada. Silenciosa. Constante. Suficiente. Tomo otro sorbo de té. La miel arremolinándose en el calor. La nieve brilla débilmente bajo la luz de la luna. El columpio del porche se mece suavemente con el viento. Y por primera vez. En mucho tiempo. Me siento segura. No más dudas. No más regalar pedazos de mí. Para mantener la paz. No más subestimar. La fuerza silenciosa que siempre he llevado dentro. Esto es suficiente. Y esta noche. Mientras la casa se asienta. Y el viento invernal susurra contra las ventanas. Me lo recuerdo a mí misma. Sobreviví. Reconstruí. Seguí de pie. Y lo hice todo en silencio. Suave como la nieve. Afilada como el hielo. Firme como la piedra.